Mi nombre es Luis. Desde que tengo memoria, siempre he sentido una fascinación por lo desconocido, por esos lugares que parecen susurrar historias del pasado apenas uno se acerca. Esta vez, junto con mis amigos Lucas, Sofía, Marta y Tomás, todos compartiendo esa misma sed de aventura y misterio, decidimos pasar nuestro fin de semana en un viaje poco convencional. Tras escuchar relatos de viejos locales en un pequeño pueblo, nos aventuramos hacia un bosque que prometía más que simples paisajes naturales. El bosque, conocido por pocos y evitado por muchos, se extendía como un vasto manto de verdor a las afueras del pueblo. Según los lugareños, allí se escondía un antiguo complejo, un lugar abandonado que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Intrigados por estas historias de experimentos olvidados y de sombras que acechan en la espesura, decidimos que era el escenario perfecto para saciar nuestra curiosidad. Nuestro viaje comenzó al amanecer, equipados con mochilas llenas de provisiones, mapas antiguos y una robusta cámara que Tomás insistió en traer para documentar la experiencia. El sendero al principio era claro y la caminata placentera, con el canto de los pájaros y el crujir de hojas secas bajo nuestros pies. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos, la vegetación se volvía más densa y el camino menos definido. Luego de varias horas de caminata, el sol se filtraba apenas entre los altos árboles, creando un juego de luces y sombras que parecía cobrar vida propia. Fue Sofía, con su agudo sentido de la orientación, quien primero notó algo inusual entre la maraña de arbustos y lianas, una estructura de concreto parcialmente oculta por la vegetación. Nos apresuramos hacia ella, la excitación creciente en cada paso. Lo que encontramos fue más impresionante de lo que cualquier relato podría haber anticipado. Era un edificio imponente, de arquitectura industrial, con muros de concreto que se alzaban desafiantes ante el paso del tiempo. La naturaleza había comenzado a reclamar su territorio, con enredaderas y musgo cubriendo su fachada. Las ventanas, altas y estrechas, estaban enrejadas y las puertas selladas con gruesas planchas de metal, como si intentaran mantener algo dentro o fuera. Con una mezcla de temor y emoción, nos dispersamos a lo largo de la fachada buscando alguna entrada. Marta, quien siempre tenía un ojo para los detalles, descubrió una sección del muro que parecía menos sólida, oculta bajo escombros y hojas secas. Trabajamos juntos para despejar el área, y efectivamente, encontramos una entrada semioculta, una vieja puerta de servicio que alguien, o algo, había dejado entreabierta. Mirándonos unos a otros, sabiendo que estábamos a punto de cruzar un umbral más allá del cual no había garantías, respiramos hondo antes de adentrarnos en la oscuridad del refugio del olvido. Lo que comenzó como una aventura, pronto se transformaría en una lucha por sobrevivir, revelando secretos que quizás hubiera sido mejor dejar enterrados. Pero en ese momento, con las linternas en mano y el corazón latiendo fuertemente en nuestros pechos, solo pensábamos en una cosa: descubrir qué misterios nos esperaban en las sombras de aquel colosal refugio. Atravesar la oscuridad de aquella entrada semioculta fue como entrar en otro mundo, uno detenido en el tiempo y bañado en misterio. La puerta de metal, parcialmente corroída por el óxido, chirrió de forma ominosa al abrirse, como si se quejara por la intrusión después de décadas de soledad. Nos adentramos con cautela, las linternas cortando la oscuridad como cuchillos a través de un manto denso. El aire dentro del edificio era notablemente más frío, una frigidez que se pegaba a la piel y hacía que nuestro aliento se condensara en pequeñas nubes de vapor. El olor a moho era abrumador, un aroma húmedo y putrefacto que impregnaba cada rincón del lugar y se adhería a la ropa. No era simplemente el olor de la descomposición ordinaria, había en él un tinte químico, como si los secretos del refugio se manifestaran también a través de su atmósfera. La luz de nuestras linternas revelaba un vestíbulo amplio, con paredes de concreto descascarado y suelo de baldosas desgastadas. Las paredes estaban adornadas con mapas descoloridos y tablones de anuncios que aún conservaban viejos documentos y notas amarillentas. La escritura era ilegible, desvanecida por el tiempo, pero las imágenes de diagramas y estructuras celulares daban un indicio de los propósitos originales de este lugar. Más allá del vestíbulo, un largo pasillo se extendía hacia la oscuridad. El pasillo estaba flanqueado por puertas de metal, algunas firmemente cerradas y otras entreabiertas, invitándonos a explorar más allá. Sofía, siempre la más atrevida, se adelantó y abrió una de estas puertas, revelando una oficina que parecía haber sido abandonada abruptamente.
Papeles dispersos cubrían el suelo y el escritorio, y un viejo teléfono aún colgaba de su cable de la pared. Mientras explorábamos, Tomás, quien había traído su cámara, comenzó a documentar cada hallazgo, cada rincón del edificio. Nos separamos ligeramente, cada uno atraído por diferentes puertas y pasajes, pero siempre manteniendo una distancia segura entre nosotros. Lucas encontró una habitación que parecía haber servido de laboratorio. En su interior, restos de antiguos equipos científicos se alineaban en las estanterías, junto a frascos aún sellados con etiquetas que el tiempo había borrado. Marta, por su parte, se adentró en una sala que debió ser de almacenamiento, encontrando entre otras cosas, viejas grabaciones en cintas de que no nos atrevimos a reproducir allí mismo. La curiosidad era grande, pero el respeto al silencio y al misterio del lugar nos mantenía prudentes. Cada paso que dábamos en aquel refugio revelaba más de su historia oculta. La tensión entre el deseo de descubrir y el instinto de preservación se hacía más fuerte. Sabíamos que estábamos pisando un terreno que guardaba secretos que algunos preferirían dejar olvidados. Sin embargo, la decisión estaba tomada, íbamos a descubrir lo que este lugar ocultaba, sin saber que con cada puerta que abríamos, nos adentrábamos más en lo profundo de un pasado que no estaba dispuesto a ser desenterrado tan fácilmente. A medida que avanzábamos por los oscuros y silenciosos pasillos del refugio, el misterio de aquel lugar se desplegaba ante nosotros en forma de papeles amarillentos y archivos desgastados por el tiempo. Cada habitación que explorábamos nos ofrecía más pistas sobre la verdadera naturaleza de lo que se había cocido entre esas paredes. Encontrar esos documentos no fue difícil, lo que era difícil era procesar la información que contenían. Los papeles estaban dispersos en varias salas que parecían haber servido como oficinas para los científicos y personal militar que una vez trabajaron aquí. Algunos estaban tan deteriorados que solo quedaban fragmentos de texto, pero otros estaban sorprendentemente bien conservados, protegidos del paso del tiempo por carpetas y archivadores metálicos. Sofía, que tenía un don para organizar y entender documentos rápidamente, tomó la iniciativa de revisarlos y tratar de hacer un sentido de ellos. «Chicos, tienen que ver esto», nos llamó Sofía desde una sala semiderruida que había sido algún tipo de centro de documentación. Nos reunimos alrededor de una mesa cubierta de documentos que ella había extendido como un tapiz de revelaciones macabras. Lo que vimos nos dejó paralizados. Los documentos detallaban una serie de experimentos biológicos que iban más allá de cualquier ética científica conocida. Proyectos clasificados con nombres en código, como Operación Génesis y Proyecto Némesis, describían en términos fríos y técnicos la manipulación genética y los cruces de especies que buscaban crear organismos con capacidades mejoradas para el sabotaje y el espionaje. Había informes de ensayos clínicos, algunos de los cuales mencionaban sujetos que no eran voluntarios, sino prisioneros o personas sin familiares que los reclamaran. Uno de los informes que Marta desenterró de una pila contenía fotografías descoloridas de criaturas que parecían sacadas de una pesadilla. Formas de vida que apenas podían clasificarse como humanas, con múltiples extremidades o características animales, producto de injertos y manipulaciones inimaginables. Las anotaciones al margen, escritas con una caligrafía apresurada, hablaban de problemas de contención, de sujetos que mostraban niveles de inteligencia y fuerza no anticipados, y de incidentes violentos dentro del propio personal. ¿Realmente hicieron todo esto aquí?, preguntó Tomás, su voz un murmullo de incredulidad y escepticismo. Lucas, que hasta entonces había mantenido una compostura impertérrita, frunció el ceño, mirando los documentos con una mezcla de fascinación y repugnancia. Al parecer, lo que empezó como un proyecto de defensa podría haberse salido completamente de control, reflexionó, pasando las páginas de otro archivo que encontró, este relacionado con protocolos de emergencia y evacuación. No solo experimentaban con seres humanos y animales, sino que habían desarrollado virus y bacterias como armas biológicas. Algunos documentos hacían referencia a pruebas de campo que habían sido abruptamente canceladas, sin más explicación que un sello de clasificado. A medida que las horas pasaban y la luz de nuestras linternas comenzaba a debilitarse, un sentimiento de profunda inquietud nos invadió. No estábamos solo explorando un lugar abandonado, estábamos adentrándonos en la historia oscura de experimentos que nunca deberían haber ocurrido. Con cada documento, cada fotografía, cada nota al margen, la historia de este lugar se ensamblaba en un cuadro cada vez más alarmante.
Decidimos continuar nuestra exploración con mayor cautela, conscientes ahora de que los eventos del pasado podrían no estar tan enterrados, tan olvidados como habíamos esperado al principio. Con los documentos aún frescos en nuestras mentes, cada rincón del refugio parecía cobrar una nueva dimensión de amenaza. Las sombras alargadas por nuestras linternas parecían bailar con secretos siniestros, y el silencio, una vez un compañero de nuestra curiosidad, ahora se tornaba en un enemigo cargado de susurros y ecos del pasado. Habíamos decidido seguir adelante, explorando más profundamente el laberinto de corredores y habitaciones cerradas. Nuestro ánimo era una mezcla de fascinación y temor, motivados por la necesidad de descubrir más, pero con el estómago encogido por lo que ya sabíamos. Fue en este estado de tensa expectación que comenzamos a escuchar los primeros sonidos espeluznantes. Al principio, fueron apenas golpes sordos, como el eco de un objeto pesado cayendo al suelo en algún lugar lejano de las entrañas del edificio. Nos deteníamos, reteniendo el aliento, tratando de discernir si el sonido se repetía o si había sido producto de nuestra imaginación colectiva. Pero no, tras unos instantes de silencio angustioso, el sonido volvía, más claro, más cercano. Marta fue la primera en susurrar, ¿escucharon eso? Todos asentimos, agrupándonos instintivamente, como si la cercanía pudiera ofrecernos protección. Lucas apuntó su linterna hacia el pasillo por donde pensábamos que había venido el ruido, pero solo había oscuridad y el eco de nuestro propio nerviosismo. Luego vinieron los rasguños, sonidos ásperos que recorrían las paredes y puertas metálicas como uñas arrastrándose sobre la superficie rugosa. Estos sonidos nos seguían, o eso parecía, marcando nuestros pasos con una presencia inquietante que no podíamos ver, pero claramente sentíamos. Sofía, tratando de mantener la calma, intentó racionalizarlo, puede que sean animales, ratas quizás, que han hecho de este lugar su hogar. Pero el sonido era demasiado pesado, demasiado intencionado para ser simplemente un animal. Los sonidos empezaron a intensificarse, acompañados ahora de un jadeo pesado que resonaba a lo largo de los corredores, como si algo, o alguien, estuviera respirando con dificultad. El aire frío del lugar se volvía más denso, y cada respiro que tomábamos parecía estar cargado de un frío que no solo era físico, sino también psicológico. Decidimos mantenernos en movimiento, pensando que tal vez si continuábamos, podríamos dejar atrás los sonidos. No obstante, cuanto más nos adentrábamos, más intensos y cercanos se volvían. Cada puerta que cruzábamos parecía ser una invitación a algo que esperaba pacientemente en la oscuridad. Nuestros pasos se hicieron más rápidos, casi corriendo, guiados por el instinto primario de huida que los sonidos evocaban en nosotros. La realidad de nuestro entorno, un lugar marcado por experimentos inhumanos y secretos militares, cobraba vida de una manera que ninguno de nosotros había anticipado. En aquel momento, entre el eco de nuestros pasos y los golpes y rasguños que nos perseguían, cada sombra parecía acecharnos con intenciones desconocidas y cada eco parecía un aviso de que algo nos había encontrado, algo que había sobrevivido a los años de abandono. La tensión en el aire era casi palpable cuando finalmente vimos lo que nos había estado acosando a través de los oscuros pasillos del refugio. Tras girar en un recodo del pasillo, nuestras linternas iluminaron una figura que nos dejó paralizados, no solo de miedo, sino también de incredulidad. Ante nosotros, apoyada contra la pared con una postura que desafiaba toda anatomía humana conocida, se encontraba una criatura que desbordaba los límites de la naturaleza. Su cuerpo era una amalgama grotesca de características tanto humanas como animales. Tenía largos brazos desproporcionados que terminaban en manos con dedos que más bien parecían garras, y su piel, de un color gris pálido, mostraba manchas que le permitían mimetizarse con el concreto descolorido y las sombras fluctuantes del edificio. Lo más espeluznante eran sus ojos, o lo que parecían ser ojos, que nos observaban con una intensidad alarmante. Eran como espejos opacos que reflejaban no solo la luz de nuestras linternas, sino también el pavor que sentíamos. En ese momento, todos comprendimos que no estábamos solamente explorando un lugar abandonado, estábamos invadiendo un hábitat donde este ser, una reliquia viviente de los errores científicos perpetrados allí, había sobrevivido contra toda lógica. La criatura emitió un sonido, una especie de gruñido bajo que resonó por el pasillo, y se movió con una agilidad que contradecía su apariencia desfigurada. Antes de que pudiéramos reaccionar, desapareció de nuestra vista, fundiéndose con las sombras como si nunca hubiera estado allí.
Nos quedamos inmóviles, el miedo anudando nuestras gargantas y paralizando nuestros músculos. Tomás fue el primero en romper el silencio. ¿Qué era eso? Su voz temblaba, un reflejo exacto de cómo nos sentíamos todos. No lo sé, respondí, mi propia voz sonando extraña a mis oídos, pero está claro que es algo que nunca debería haber existido. La realidad de nuestra situación se volvió dolorosamente clara, estábamos siendo cazados. Cualquier noción de que podríamos ser solo observadores en ese lugar se desvaneció tan rápidamente como la criatura en las sombras. Sabíamos que debíamos encontrar una salida, y pronto, pero el miedo a lo que habíamos visto hizo que cada sombra pareciera una amenaza y cada ruido un presagio de peligro. Decidimos movernos juntos, manteniendo nuestras linternas dirigidas en todas direcciones mientras avanzábamos. Nuestros pasos eran cautelosos, cada movimiento calculado para hacer el menor ruido posible, aunque el eco de nuestro propio latir del corazón parecía lo suficientemente alto como para delatarnos. A medida que nos adentrábamos más en el laberinto de pasillos y habitaciones cerradas, la sensación de estar siendo observados crecía. Cada tanto, la visión de una sombra deslizándose justo en el límite de nuestra visión periférica nos hacía girar frenéticamente, solo para encontrar la nada tras la luz de nuestras linternas. La caza había comenzado, y nosotros éramos la presa en un juego macabro donde el cazador era el producto de pesadillas nacidas en ese mismo lugar. Con cada paso, el refugio parecía cerrarse sobre nosotros, un laberinto diseñado no solo para confundir, sino para atrapar. Y en algún lugar de esa oscuridad, algo nos acechaba con paciencia, esperando el momento para atacar. El miedo que sentíamos se convirtió en adrenalina pura mientras corríamos por los interminables pasillos del antiguo refugio. El sonido de nuestros propios pasos se mezclaba con el eco de algo más, algo rápido y furtivo que se deslizaba tras nosotros con una agilidad endiablada. La criatura, ese remanente de los experimentos truculentos del pasado, parecía conocer cada rincón de su oscuro laberinto, utilizando su familiaridad con el lugar para su ventaja. Lucas, quien llevaba la delantera, giraba en cada esquina con una decisión frenética, guiándonos a través de una ruta que solo podía esperar fuera la correcta. Cada vez que girábamos, una mirada rápida hacia atrás confirmaba que la criatura estaba aún allí, moviéndose con una velocidad que apenas nos permitía mantenerla a raya. «Por aquí», gritó Sofía, señalando hacia una puerta entreabierta. Sin tiempo para pensar, nos desviamos abruptamente hacia la sala que prometía, al menos momentáneamente, algún tipo de refugio. Nos apresuramos a cerrar la puerta detrás de nosotros, apoyando nuestros cuerpos contra ella mientras buscábamos algo con que bloquearla. Tomás arrastró un archivador metálico pesado, colocándolo contra la puerta en un esfuerzo por sellar nuestra precaria fortaleza. La habitación en la que nos encontrábamos era un antiguo laboratorio, aún equipado con mesas de trabajo cubiertas de frascos rotos y papeles desgarrados. Las ventanas, selladas desde el exterior, no ofrecían ninguna vía de escape, solo un poco de la tenue luz que aún se filtraba a través de sus cristales sucios y agrietados. Nos repartimos por el espacio, respirando con dificultad, mientras nuestros ojos se adaptaban a la semiobscuridad. El silencio que siguió fue casi tan escalofriante como la persecución. El único sonido era nuestra respiración entrecortada y el distante, pero constante, goteo de agua en algún lugar cercano. Cada uno de nosotros estaba atento, esperando el más mínimo ruido que indicara que la criatura había encontrado otra manera de entrar. Marta, la más calmada entre nosotros, susurró: «Necesitamos un plan. No podemos quedarnos aquí para siempre. Esto es una trampa». Tenía razón. A pesar del breve respiro que la habitación nos ofrecía, sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que la criatura encontrara la forma de llegar a nosotros. El lugar estaba plagado de pasadizos secretos y puertas ocultas, nuestra efímera seguridad podría desvanecerse en segundos. «Debemos encontrar la salida principal», propuse, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. «Debe haber una ruta de evacuación, algo que usaron cuando cerraron este lugar». Todos asintieron, comprendiendo que no había otra opción que seguir moviéndonos. Preparamos nuestras linternas, revisamos rápidamente el contenido de nuestras mochilas por cualquier objeto que pudiera ser usado como arma, y nos preparamos para abrir la puerta y enfrentar nuevamente el laberinto. Al abrir la puerta, el pasillo ante nosotros estaba vacío,
pero la sensación de estar siendo cazados nunca desapareció. Continuamos, moviéndonos lo más silenciosamente posible, saltando a cada sombra, a cada eco que parecía demasiado cercano, a cada susurro de movimiento que filtraba a través de las paredes resquebrajadas del refugio. Sabíamos que la criatura estaba allí, en algún lugar, acechando. Nuestra única esperanza era mantenernos un paso adelante, usando cada gota de nuestra astucia y cada pizca de nuestro conocimiento colectivo para evitar convertirnos en presas en las fauces de aquel retorcido laberinto. La tensión de ser perseguidos no disminuía, si algo, la presión y el miedo solo aumentaban a medida que avanzábamos. Cada sombra parecía cobrar vida, cada ruido nos hacía saltar. Sabíamos que la criatura estaba en algún lugar cerca, jugando con nosotros como un gato con un ratón antes de dar el golpe final. Fue en uno de esos momentos de pánico desenfrenado cuando sucedió lo impensable. Estábamos corriendo a través de un pasillo estrecho que parecía no tener fin, los sonidos de la criatura rasgando algo metálico muy cerca de nosotros. Tomás, quien estaba al final de nuestro grupo, tropezó con un cable suelto que colgaba de un panel abierto en la pared. Casi se recupera, pero en ese instante crucial, un sonido a nuestras espaldas nos hizo girar en un reflejo instintivo. Lo que vimos fue una imagen que quedará grabada en mi memoria para siempre. La criatura había emergido de una de las muchas puertas laterales, moviéndose con una velocidad y una ferocidad que desmentían su forma grotesca y desproporcionada. Tomás aún intentaba levantarse, su cara una máscara de pánico, cuando la criatura lo alcanzó. Lo que sucedió después fue un caos de gritos y movimientos bruscos. La criatura lo arrastró hacia la oscuridad de la habitación de donde había surgido, y a pesar de nuestros gritos y nuestros intentos desesperados de agarrarlo, todo lo que logramos fue rozar sus dedos antes de que desapareciera de nuestra vista. El pasillo quedó en silencio, salvo por nuestras respiraciones agitadas y los sollozos ahogados de Marta. La realidad de nuestra situación se había hecho dolorosamente clara. Estábamos siendo cazados en un terreno que la criatura conocía mucho mejor que nosotros, y acabábamos de perder a uno de los nuestros. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Lucas, su voz ronca por el esfuerzo y la pena. «No podemos dejar que la pérdida de Tomás sea en vano. Tenemos que encontrar una salida y alertar al mundo sobre lo que está pasando aquí». Nos costó reunir la fuerza para seguir adelante, pero sabíamos que Lucas tenía razón. Cada paso que dábamos ahora llevaba el peso de la urgencia y la necesidad de sobrevivir, no solo por nosotros, sino también por Tomás. Nos movíamos casi sin hablar, cada uno perdido en sus pensamientos, lamentando la cruel realidad de nuestro amigo arrastrado lejos ante nuestros ojos, un recordatorio brutal de que el peligro que enfrentábamos era tan real y letal como los documentos olvidados lo habían sugerido. El miedo se mezclaba con la determinación. No sabíamos qué nos esperaba al final de aquel laberinto oscuro y opresivo, pero cada paso adelante era un paso hacia la esperanza de encontrar una salida y llevar la verdad sobre el refugio del olvido al mundo exterior. Con cada esquina que girábamos, con cada puerta que abríamos, nos enfrentábamos a la posibilidad de nuestro fin, pero también con la posibilidad de escapar y sobrevivir. En el sombrío y opresivo ambiente del refugio, la pérdida de Tomás resonaba en nuestras mentes como un eco constante, una recordación brutal de nuestro propio peligro. La decisión de dividirnos fue difícil, contraria a nuestro instinto de mantenernos juntos para protegernos, pero necesaria. Necesitábamos maximizar nuestras posibilidades de encontrar una salida y confundir a la criatura que nos acechaba con una astucia fuera de lo que cabía esperar. Lucas, el más decidido entre nosotros, fue quien delineó el plan. «Escuchad, si seguimos todos juntos, será más fácil para ella cazarnos. Debemos dispersarnos, buscar rutas diferentes hacia cualquier salida que podamos encontrar. Quedémonos en contacto a través de los walkie-talkies, no os alejéis demasiado el uno del otro». Así, con el corazón pesado y la adrenalina pulsando a través de nuestras venas, nos dividimos en dos grupos. Lucas y yo iríamos hacia el ala norte del edificio, mientras que Sofía y Marta explorarían el ala sur. Era un riesgo, pero cada pasillo, cada habitación que revisábamos, cada sombra que investigábamos nos ofrecía una chance de escapar de esa pesadilla. El ala norte, con sus largos corredores que parecían extenderse interminablemente, estaba en peor estado que el resto del refugio. Los escombros bloqueaban algunas rutas, y en más de una ocasión, tuvimos que trepar sobre montañas de escombros o deslizarnos entre espacios estrechos.
cada ruido nos hacía detenernos, cada sombra que veíamos nos ponía en alerta máxima. Con las linternas temblando en nuestras manos, avanzábamos, comunicándonos en susurros apenas audibles, escuchando los crujidos y susurros de un edificio que parecía conspirar con su más letal ocupante. Mientras tanto, Sofía y Marta se movían con igual cautela. A través del walkie-talkie, sus voces llegaban entrecortadas, describiendo brevemente sus hallazgos y movimientos. En un momento, la voz de Sofía vibró con un temor contenido. Pensamos que hemos encontrado una salida, pero está bloqueada. Necesitaremos algo de tiempo para despejarla. Lucas y yo ajustamos nuestra ruta para dirigirnos hacia su ubicación, esperando poder ayudarlas. La comunicación entre nosotros era vital, cada chequeo por radio una pequeña verificación de que aún estábamos vivos, aún luchando. Sin embargo, el silencio que a veces seguía a nuestras llamadas era tortuoso, lleno de posibilidades funestas. En uno de esos periodos de silencio, un grito desgarrador rompió la estática del walkie-talkie. Era Marta, su voz llena de pánico, la criatura. ¡Está aquí! Sin pensar, Lucas y yo comenzamos a correr hacia el último lugar desde donde habían transmitido. Nuestros pasos resonaban en los corredores vacíos, un ruido que temíamos atraería a la criatura, pero el instinto de proteger a nuestros amigos era más fuerte que el miedo a ser cazados. Cuando finalmente llegamos, el alivio al encontrar a Sofía y Marta relativamente ilesas fue inmenso, aunque la tensión no disminuyó. La salida que habían encontrado estaba parcialmente bloqueada por una puerta de acero caída. Juntos, usando todo nuestro peso y fuerza, comenzamos a moverla, cada segundo un recordatorio del peligro inminente que nos acechaba. Estrategias de supervivencia, en ese contexto, significaban más que simplemente encontrar una salida. Significaban mantener la esperanza viva, luchar contra el miedo y enfrentar la realidad de nuestra situación con cada fibra de coraje que podíamos reunir. Era un juego de inteligencia tanto como de fuerza física, y cada decisión, cada movimiento, podría muy bien ser lo que determinara si veríamos el mundo exterior una vez más. Después de nuestra frenética carrera y el esfuerzo colectivo para despejar la salida bloqueada, un nuevo descubrimiento nos esperaba, un hallazgo que arrojaba una luz aún más sombría sobre la historia de aquel refugio olvidado. Mientras buscábamos por un pasillo lateral, una puerta entreabierta nos llevó a una sala que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. La habitación era amplia, dominada por una larga mesa de operaciones en el centro, rodeada de luces quirúrgicas oxidadas que colgaban precariamente del techo. Lo que más nos impactó, sin embargo, no fue el equipamiento médico anticuado ni los frascos de conservantes que alineaban las estanterías, fue lo que yacía sobre y alrededor de la mesa. Restos humanos, algunos disecados y otros en avanzado estado de descomposición, estaban esparcidos por toda la habitación. Eran testigos mudos de los experimentos que se habían llevado a cabo en ese lugar. Algunos cuerpos estaban parcialmente cubiertos con sábanas manchadas, mientras que otros estaban expuestos, revelando las cicatrices y las marcas de cirugías brutales y modificaciones corporales. En un rincón, encontramos una pila de documentos que, a pesar del polvo y la humedad, habían sobrevivido lo suficiente como para contar su historia. Eran diarios de investigación y notas de los científicos, llenos de términos técnicos y observaciones que hablaban de una desesperada búsqueda de resultados, sin importar el costo humano. Las entradas más recientes mostraban un creciente sentido de pánico, mencionando el comportamiento impredecible y el crecimiento acelerado de sus sujetos de prueba. Lucas, con manos temblorosas, pasó las páginas de uno de los diarios, deteniéndose en una entrada particularmente espeluznante. No solo han fallado nuestros controles, sino que hemos perdido la contención completa de los sujetos, leyó en voz baja. El proyecto Némesis se ha vuelto contra nosotros, no sabemos cuánto tiempo más podemos mantenernos a salvo aquí. Al mirar alrededor, era claro que aquellos que habían trabajado y vivido en este lugar no solo eran los perpetradores de atrocidades inimaginables, sino que eventualmente se habían convertido en víctimas de sus propias creaciones. Algunos documentos sugerían que habían intentado destruir o sellar el refugio para evitar que los entes que habían desatado se propagaran al mundo exterior. Marta, abrazándose a sí misma mientras miraba los restos, susurró, no fuimos los primeros aquí, y probablemente no fuimos los primeros en ser cazados por lo que sea que liberaron.
Esta revelación fue un golpe devastador para nuestro ya tambaleante estado de ánimo. No solo estábamos luchando por escapar, sino que también estábamos pisando los mismos pasos de aquellos que habían fallado antes que nosotros. Cada sombra parecía esconder los fantasmas de aquellos olvidados, cada ruido un eco de sus últimas horas de desesperación. Sabiendo que la criatura aún nos acechaba, y ahora con el peso de la historia del refugio sobre nuestros hombros, decidimos continuar moviéndonos. No había tiempo para el luto, cada minuto que pasábamos en esa sala aumentaba el riesgo de que nuestra suerte se agotara como la de aquellos desafortunados antes que nosotros. Con un nuevo sentido de urgencia, y con el corazón pesado por los descubrimientos, nos forzamos a dejar atrás la sala de los olvidados, llevándonos solo el conocimiento de que nuestra lucha por la supervivencia no era solo nuestra, sino también un eco de las luchas pasadas, enterradas en las sombras de aquel refugio maldito. Nuestro escape frenético del pasillo nos llevó a una sección del refugio que parecía haber servido como su centro neurálgico, una antigua sala de control. La sala estaba repleta de paneles de control desgastados, monitores que hace mucho habían dejado de mostrar imágenes, y un laberinto de cables colgando como serpientes inertes del techo. En nuestra desesperada carrera, habíamos empujado la puerta tras nosotros, que se cerró con un estruendo metálico, resonando ominosamente a través del espacio. Lucas probó la manija inmediatamente después de que se cerrara, solo para encontrar que la puerta no cedía. Estábamos atrapados, sellados dentro de lo que parecía ser el último refugio en este lugar maldito. Tiene que haber otra salida, dijo Sofía, su voz un susurro de esperanza en la opresiva oscuridad del cuarto. Todos nos pusimos en movimiento, inspeccionando cada centímetro de la sala en busca de otra puerta, una ventana, cualquier cosa que pudiera ser una vía de escape. Pero la sala estaba diseñada como un búnker, sin ventanas y con una sola puerta que ahora estaba cerrada firmemente detrás de nosotros. Mientras buscábamos, Marta se acercó a los paneles de control, pasando sus dedos sobre los botones y palancas cubiertos de polvo. Quizás podamos encontrar algo aquí que nos ayude, algo que controle las puertas o los sistemas del edificio, murmuró, más para sí misma que para nosotros. Mientras Marta intentaba descifrar los controles, el resto de nosotros continuaba la búsqueda desesperada de una salida. Lucas, con la linterna en mano, inspeccionaba cada rincón oscuro, mientras que Sofía revisaba pilas de documentos viejos y mapas que podrían dar alguna indicación de pasajes secretos o rutas de emergencia. De repente, un sonido sutil, apenas audible sobre nuestros movimientos, nos hizo detenernos. Era el sonido de algo raspando contra metal, lento y calculador. «Está afuera», susurró Lucas, su voz tensa. La realidad de nuestra situación se asentó más profundamente con esas palabras. La criatura había seguido nuestro rastro hasta aquí y ahora esperaba pacientemente que nos quedáramos sin tiempo y opciones. El miedo que sentimos fue abrumador, pero también clarificador. Sabíamos que nuestra única posibilidad de sobrevivir era encontrar una manera de abrir esa puerta o descubrir un pasaje oculto. Con renovada urgencia, volvimos a nuestros esfuerzos frenéticos por encontrar una salida. Fue entonces cuando Marta dio un grito ahogado. Todos corrimos hacia ella, encontrándola parada frente a una consola con una pequeña pantalla que, sorprendentemente, aún funcionaba. En la pantalla, un plano del refugio parpadeaba débilmente, mostrando una serie de rutas de evacuación marcadas en rojo. «Esto tiene que ser. Mira, hay un pasaje de escape, tiene que ser activado desde aquí», dijo, señalando un botón que estaba parcialmente oculto bajo una tapa de metal. Sin dudarlo, presionó el botón. Un momento de silencio pesado cayó sobre la sala, seguido por el sonido de engranajes antiguos moviéndose y una sección de la pared que comenzó a deslizarse lentamente, revelando una estrecha pesadilla que se extendía hacia la oscuridad. Nuestros corazones, aunque aún pesados por el miedo, se llenaron de un atisbo de esperanza. Este podría no ser el final después de todo. Con la criatura todavía merodeando fuera, sabíamos que cada segundo contaba. Nos apresuramos hacia la recién descubierta salida, decididos a luchar por cada oportunidad de escapar de las garras del refugio del olvido. Justo cuando estábamos a punto de deslizarnos por la estrecha salida que Marta había descubierto, un sonido retumbante llenó el ambiente, el estruendo de la puerta principal siendo derribada. Instintivamente,
nos volvimos hacia el ruido, nuestras linternas iluminando la figura de lo que parecía ser un escuadrón de soldados armados, avanzando con precisión militar. Los soldados, vestidos en trajes de combate y armados con rifles que parecían más adecuados para un campo de batalla que para una incursión en un edificio abandonado, se movían con un propósito claro. Uno de ellos, que parecía ser el líder, levantó una mano, señalizando a los demás para que tomaran posiciones defensivas. «Permanezcan donde están», gritó con autoridad, mientras el resto del equipo se dispersaba, cubriendo los flancos y apuntando sus armas hacia las sombras que nos rodeaban. Nosotros, demasiado impactados para movernos, obedecimos de inmediato, nuestras mentes luchando por comprender esta súbita irrupción. No tuvimos que esperar mucho para entender el motivo de su presencia. Desde el pasillo por el que habíamos llegado, la criatura emergió con una velocidad alarmante, directamente hacia los soldados. Lo que siguió fue un caos controlado de disparos y órdenes gritadas, mientras los soldados enfrentaban a la criatura con una ferocidad igualada solo por su preparación. A pesar de su velocidad y ferocidad, la criatura fue superada por la fuerza bruta y la coordinación del escuadrón. Uno de los soldados, un hombre de aspecto robusto con marcas de batalla en su rostro, se acercó a nosotros mientras sus compañeros aseguraban el área. ¿Están heridos?, preguntó, su voz más suave que su apariencia sugeriría. Le explicamos rápidamente quiénes éramos y cómo habíamos llegado allí, omitiendo no más que nuestra confusión. El soldado nos escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, antes de hablar en su radio. Tenemos 4 civiles, parecen no estar contaminados, pero solicito una evacuación para cuarentena. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que nuestro rescate no era simplemente el final de nuestro calvario, sino el comienzo de otro. Nos escoltaron fuera del edificio, no sin antes asegurarse de que no lleváramos nada que pudiera estar contaminado. A la luz del día, nos pareció ver un brillo de tristeza en los ojos del soldado que nos había hablado primero. «Lo siento por esto», dijo, señalando hacia la zona donde nos mantendrían en observación. «Pero después de todo lo que ha pasado aquí, no podemos correr riesgos. Serán tratados bien, pero debemos asegurarnos de que lo que sea que estaba pasando aquí no salga al mundo». Así, mientras la estructura del refugio se desvanecía en la distancia, escoltados por los soldados hacia una instalación que se alzaba ominosa en el horizonte, comprendimos que, aunque habíamos escapado de las garras de una pesadilla, estábamos a punto de enfrentar la realidad de un mundo que no estaba preparado para creer o entender lo que habíamos vivido. La sensación de alivio se mezclaba con una nueva incertidumbre, mientras nos dirigíamos hacia lo desconocido, bajo la custodia de aquellos que habían llegado justo a tiempo para salvarnos, pero quizás no solo a nosotros, sino al mundo de una amenaza que nunca debió existir. La evacuación fue un proceso vertiginoso y meticulosamente coordinado. Los soldados nos guiaron a través del bosque, alejándonos rápidamente del refugio que había sido escenario de nuestra pesadilla. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos, procesando los eventos recientes, mientras el edificio donde habíamos enfrentado lo inimaginable se hacía cada vez más pequeño a la distancia. Llegamos a un punto de encuentro donde varios vehículos militares estaban estacionados, esperando. Eran vehículos robustos, claramente diseñados para operaciones tácticas, y cada uno estaba ocupado por soldados que vigilaban el perímetro con una alerta constante. Antes de abordar los vehículos, nos hicieron pasar por una descontaminación superficial, rociando nuestras ropas y piel con una solución que supusimos era para eliminar cualquier rastro potencial de contaminación. Una vez en el vehículo, el viaje fue silencioso. Los soldados hablaban poco, concentrados en su tarea, mientras que nosotros estábamos demasiado exhaustos y conmocionados para conversar. A través de la ventana, el paisaje pasaba en un borrón verde y marrón, hasta que llegamos a una instalación que parecía haber sido erigida específicamente para situaciones de emergencia como la nuestra. Durante el trayecto, un radio en el vehículo estaba sintonizado con la comunicación entre los soldados y su base. A través de los fragmentos de conversaciones que captábamos, entendimos que el refugio sería sellado permanentemente y declarado zona de exclusión. Confirmamos que el perímetro está asegurado. Procedemos con la operación de sellado, se escuchó a uno de los oficiales decir, su voz firme y decidida. Hablaban de medidas adicionales, de patrullas de seguridad y de monitoreos ambientales para asegurarse de que nada de lo que se encontraba dentro pudiera alguna vez salir.
Al llegar a la instalación, fuimos recibidos por personal en trajes de bioseguridad, que nos dirigieron hacia una zona de cuarentena. Cada paso estaba controlado, cada movimiento supervisado, como si fuéramos tanto víctimas como posibles vectores de una amenaza desconocida. Nos condujeron a habitaciones individuales que, aunque cómodas, tenían la austeridad de una celda de prisión. Allí, nos dijeron, permaneceríamos hasta que estuvieran seguros de que no representábamos ningún riesgo. El alivio de haber escapado se mezclaba con una nueva ansiedad. Aunque estábamos a salvo de la criatura, la sensación de estar atrapados persistía. No éramos libres, estábamos bajo otra forma de confinamiento, sujetos a pruebas y observaciones que, aunque necesarias, no dejaban de ser invasivas. Nuestra conversación se tornó en reflexiones sobre lo que habíamos vivido, cada uno expresando su frustración y su temor de que el mundo nunca llegara a entender o creer nuestra experiencia. Esa noche, mientras intentaba dormir en la habitación aséptica que me habían asignado, las palabras del oficial resonaban en mi mente: operación de sellado completada. Era un cierre no solo físico del refugio, sino también, de alguna manera, un intento de cerrar nuestra historia, de dejarla atrapada detrás de esas paredes selladas, quizás esperando que, con el tiempo, como lo que contenía, simplemente desapareciera. Pero para nosotros, los que habíamos sobrevivido, los recuerdos de lo que habíamos visto y vivido permanecerían siempre vivos, una historia de supervivencia y adrenalina que, aunque silenciada, seguiría ardiendo dentro de cada uno de nosotros. Después de una noche inquieta, marcada por el eco de nuestros propios pensamientos y las sombras de nuestros recuerdos, fuimos despertados por la llegada de oficiales militares a nuestras habitaciones individuales. Estos no eran los soldados que nos habían rescatado, eran investigadores, personas cuyas preguntas apuntaban más a desentrañar un enigma que a ofrecer consuelo o comprensión. Nos llevaron a una sala de interrogatorios dentro de la misma instalación, una habitación estéril equipada con una mesa y varias sillas. Una luz fría e impersonal iluminaba el espacio, y cada uno de nosotros fue entrevistado por separado, como si intentaran cruzar nuestras historias para detectar inconsistencias o retazos de información que pudieran haber pasado desapercibidos. «Cuéntame exactamente lo que viste», comenzó el interrogatorio conmigo. El oficial, un hombre de mediana edad con una mirada intensa, tomaba notas en una tableta electrónica mientras hablaba. Sus preguntas eran precisas, casi quirúrgicas, cortando directamente hacia el núcleo de nuestra experiencia. «Describe la criatura en detalle. ¿Cómo se movía? ¿Qué sonidos hacía?». Respondí lo mejor que pude, aunque cada palabra revivía esos momentos. Era rápida, increíblemente ágil. Su piel parecía camuflarse con el entorno. Los sonidos eran como nada que haya escuchado antes, un jadeo bajo, casi mecánico. El oficial asintió, marcando algo en su dispositivo antes de continuar con sus preguntas. ¿Y los documentos que encontraste? Necesito que seas lo más específico posible acerca de su contenido. A medida que el interrogatorio continuaba, se hizo evidente que su interés no era solo comprender lo que había ocurrido, sino evaluar cualquier riesgo potencial que podría representar una amenaza más allá de las paredes del refugio. Cada descripción que ofrecía era seguida por una serie de preguntas que detallaban ubicaciones exactas, acciones tomadas, y cualquier interacción con el entorno del refugio. No solo yo, sino cada uno de nosotros fue sometido a este intenso escrutinio. Sofía, Marta y Lucas compartieron experiencias similares cuando finalmente nos reunimos en una pequeña área común bajo estricta vigilancia. Me sentí como si cada respuesta pudiera ponerme en más problemas, no como si estuvieran tratando de ayudarnos, comentó Sofía, claramente agitada por la experiencia. Lucas, mirando hacia el suelo, añadió: es como si no fuéramos sobrevivientes de un incidente, sino sujetos de estudio bajo un microscopio. No hay empatía, solo análisis frío y cálculo. El proceso era exhaustivo y agotador. Nos sentíamos prisioneros, piezas dentro de un juego más grande que ninguno de nosotros comprendía completamente. No era solo el trauma físico y emocional de lo que habíamos vivido lo que nos pesaba, sino la carga adicional de ser tratados como potenciales portadores de un secreto peligroso, un secreto que el gobierno parecía determinado a proteger a toda costa. Al concluir los interrogatorios, nos devolvieron a nuestras habitaciones de cuarentena sin más explicaciones ni consuelo.
La sensación de aislamiento y el tratamiento casi clínico que recibíamos solo servían para profundizar la sensación de que, aunque habíamos sido rescatados físicamente, en muchos sentidos aún no habíamos escapado en absoluto. Nos encontrábamos atrapados en una nueva clase de confinamiento, uno tejido de preguntas sin respuestas y de una libertad que, por el momento, parecía tan elusiva como las sombras que una vez nos habían cazado en el refugio. Tras días de aislamiento y exhaustivos interrogatorios, el momento de nuestra liberación finalmente llegó, aunque no sin una pesada carga de advertencias y amenazas veladas. Nos reunieron una última vez en la sala de interrogatorios, ahora con la presencia de un nuevo grupo de oficiales militares y civiles vestidos con trajes formales. Estos parecían aún más serios y decididos que los investigadores que nos habían interrogado. Uno de los oficiales, una mujer de aspecto imponente y voz firme, tomó la palabra. Han sido testigos de algo extraordinariamente sensible, comenzó, mirándonos directamente a los ojos a cada uno de nosotros. Lo que han visto y experimentado aquí es de un nivel de clasificación que requiere la máxima discreción. Por su seguridad y la del público en general, es imperativo que lo que ha ocurrido en el refugio permanezca confidencial. Continuó explicando que cualquier divulgación de la información podría ser vista como una amenaza a la seguridad nacional y que sería tratada con la máxima severidad por las autoridades. No eran solo nuestras vidas las que estaban en juego, nos aseguró, sino las de innumerables inocentes. Están libres de irse, pero recuerden, estamos vigilando. Cualquier intento de hablar sobre estos eventos será rápida y decisivamente manejado. Nos entregaron documentos que debíamos firmar, acuerdos de no divulgación que contenían cláusulas y términos legales intimidantes. Cada firma fue un sello más en el muro de silencio que se construía alrededor de nuestra experiencia. Lucas, que siempre había sido el más pragmático y cauteloso de nosotros, firmó sin dudar, su expresión sombría. Sofía y Marta intercambiaron miradas inseguras antes de seguir su ejemplo, sus manos temblando ligeramente al sujetar el bolígrafo. Yo fui el último en firmar, sintiendo con cada letra que mi libertad se alejaba un poco más, atrapada en las palabras y cláusulas que prometían silencio a cambio de seguridad. Con los documentos firmados, nos escoltaron fuera de la instalación. El sol de la tarde parecía irreal después de tantos días bajo la luz fría y artificial. Nos dejaron en un punto de encuentro con instrucciones de cómo regresar a nuestras casas, junto con algunos recursos para ayudarnos a reintegrarnos a nuestra vida normal, aunque la normalidad parecía una palabra vacía ahora. El viaje de regreso fue silencioso. Cada uno de nosotros sumido en sus pensamientos, procesando la realidad de que, aunque habíamos escapado del refugio del olvido, las sombras de lo que habíamos vivido allí nos seguirían siempre. Las amenazas veladas de los oficiales resonaban en nuestras mentes, un recordatorio constante de que nuestras vidas habían cambiado irrevocablemente. La despedida entre nosotros fue una mezcla de alivio y melancolía. Sabíamos que, a pesar de los lazos que habíamos forjado bajo circunstancias extraordinarias, lo más seguro era mantenernos alejados el uno del otro para evitar levantar sospechas. Nos prometimos mantenernos seguros, por encima de todo, silenciosos. Mientras me alejaba de mis amigos, el peso de las advertencias y el miedo a las posibles represalias me envolvían. Sabía que cada paso que daba hacia mi antigua vida era también un paso en un nuevo mundo de vigilancia y silencio. Lo que habíamos visto en aquel refugio oscuro y olvidado era ahora parte de nosotros, un secreto que llevaríamos siempre, oculto en lo profundo de nuestros corazones y mentes, silenciado por el temor y la amenaza de un poder que iba más allá de nuestra comprensión o control. La vida tras nuestro regreso intentó retomar su curso normal, pero las marcas dejadas por nuestra experiencia en el refugio se habían incrustado profundamente en nuestro ser. Cada uno de nosotros se esforzaba por reintegrarse a una rutina diaria, tratando de superar los fantasmas de lo que habíamos vivido. Sin embargo, el temor a que la historia se repitiese y el peso de mantener el secreto eran compañeros constantes y tortuosos. Durante las noches, los sueños estaban a menudo poblados de pasillos oscuros y ecos de jadeos mecánicos. Cada ruido inesperado durante el día me hacía sobresaltar, un recordatorio perpetuo de que ciertas experiencias no se olvidan fácilmente, solo se entierran bajo capas de silencio impuesto. Nuestro acuerdo, el pacto de silencio que habíamos sido forzados a firmar, nos había unido en un nuevo tipo de hermandad.
Aunque decidimos distanciarnos físicamente para evitar sospechas, manteníamos un contacto esporádico, siempre cautelosos, a través de mensajes codificados y encuentros discretos en lugares públicos. Era nuestra manera de asegurarnos de que todos seguían seguros, de que el peso del secreto no aplastaba a ninguno hasta el punto de romper el silencio. El mundo alrededor continuaba ajeno a lo que se escondían tras los muros sellados del refugio. La gente iba y venía de sus vidas diarias, preocupada por trivialidades que a nosotros nos parecían ahora tan distantes. Observaba a los transeúntes, preguntándome si alguna vez habrían enfrentado algo que alterara tan profundamente su percepción de la realidad. A veces, me encontraba en sitios elevados de la ciudad, mirando hacia el horizonte, intentando imaginar dónde exactamente se encontraba el refugio desde esa distancia. Sabía que era inútil, que estaba demasiado lejos y demasiado oculto, pero me ayudaba a procesar la enormidad de nuestra experiencia, a medir el espacio entre el mundo normal y aquellos secretos que debían permanecer enterrados. El capítulo final de nuestra historia no se escribió con palabras, sino con el silencio. El documental ficticio que narra nuestra historia cierra con una toma aérea del complejo, ahora completamente sellado y bajo vigilancia constante. La imagen se aleja lentamente, mostrando las barreras y los sistemas de seguridad que rodean el área, un recordatorio sombrío de que hay puertas que nunca deberían ser abiertas, y verdades que, a veces, deben permanecer ocultas en las sombras, detrás de los muros de contención que no solo buscan proteger al mundo de las criaturas encerradas, sino también a nosotros mismos de las consecuencias de enfrentar una realidad demasiado terrible para ser compartida. Mientras la pantalla finalmente se oscurece, dejando a la audiencia en reflexión, la realidad de nuestra vida continua, una narrativa perpetua de vigilar lo que decimos, temiendo siempre el momento en que el pasado pueda resurgir y forzar la puerta que hemos luchado tanto por mantener cerrada. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.